acá, vamos a poner en práctica lo que me enseñaron y empecé a respirar. Estaba dopada, todo, pero empecé a respirar y empecé a decir, listo, cálmate, cálmate. Y ahí empecé a escuchar mi corazón, tú, como que empezó a bajar. Y hasta ahí, o sea, ahí empecé a aplicar esto de respirar, que la enfermera estaba re asustada. Cuando ya empezó a ver que yo ya me empecé a calmarse, me dejó un rato ahí sola, pero estaba asustadísima. Eh, ¿Cuánto pasó? eh, Repito para aquellos que no saben, ¿cuánto pasó entre el fallecimiento de tu madre y lo que te pasó a vos? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 11 meses. No, Y antes, no. Antes de que yo entrara a cirugía, ¿no? antes de que Para. vos entraras a la cirugía, porque Claro, vos no, compartías con ella. claro, yo estoy contando antes. Pasaron 3 meses. 3 meses antes de entrar a la cirugía. Para aquellos que no saben, ella Sí, tenía como una charla con la madre, y la madre, ella termina operándose, ¿no? sí. Contalo vos, contalo, ¿por qué terminaste vos operándote? Todo esto empezó en plena pandemia. Yo con mi mamá siempre fuimos reunidas, ¿eh? Es más, eh, yo no hacía nada sin preguntarle a mi mamá. O sea, hasta el día de hoy lo hago. Yo con mi mamá hablo y ella me manda señales. O sea, me van a tratar de loca, pero ella conmigo se comunica, así sea con un número, ella se comunica conmigo. Yo le pido que me ayude y ella me ayuda. O sea, ella está. Yo sé que está todavía. Eh, pero yo con mi mamá éramos muy pegotas, no sé. eh, yo no iba a comer a otra casa que no sea la de mi mamá. Todas las noches no íbamos a donde mi mamá. Es más, mi pareja me decía, esto ya no es normal. Un día quedémonos acá, o sea, acá en esta. Tenemos que quedarnos acá a comer, o sea, no podemos. No, y yo dirá, no, si ustedes no van, yo me voy a comer yo con mi mamá y ustedes se quedan acá, o sea, era mi grado de apego con mi mamá, era ese, era que yo no sé cómo explicarlo, pero eh, era muy pegota, me costó muchísimo, horrores. Y en el 2020, cuando estaba en pandemia, mi mamá, el miedo más grande era que yo me contagiara porque todos decían que las personas con obesidad eran las primeras en fallecer. O no se les daba la atención que se le tenía que dar porque era como gastar el oxígeno y todo era como al cohete, era lo que decían prácticamente. Sí, 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 sí. Entonces mi mamá tenía un pánico de que yo me enfermara, que ella como que buscaba información y siempre me saltaba con dietas, o me saltaba con cosas. Y entre esas charlas me salió con esto de, ¿y si te haces la manga? Yo te ayudo a pagarla, si hay que pagarla la pagamos. Y yo en mi cabeza era como, es una cirugía, o sea, no es que vos... Claro, No, mamá, o sea, no es un tatuaje, no, no sí, quiero que me ayudes a hacer. claro, y no era una dieta, viste que bueno, me la banco la dieta, qué sé yo, es una... No, pero ya hemos intentado todo y no te han encontrado nada y... ¿Por qué no te fijas? ¿Por qué qué sé yo? Y una semana antes de que mi mamá falleciera, a mí se me empieza a disparar la presión. Se me disparaba la presión. Era como que de repente tenía picos re altos de presión. Y yo dije, no, voy a ir al médico porque esto no es normal. Y ahí el médico me dice esto de la manga. Yo le dije al médico, mi mamá también me lo viene diciendo, le digo. Pero, ¿qué tan riesgoso es? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No, que es fácil, que vos entrás, salís, bla, bla, bla.
Eh, a lo que yo dije, bueno, me voy a guardar esta noticia y cuando ya me salga la fecha de la cirugía se la voy a contar a mi mamá. Yo me guardo esta noticia y yo sigo viendo a mi mamá todo y bueno, mi mamá falleció. Yo me quedé con esa noticia. Nunca se la pude contar ni nada, me quedé con eso de querer contarle que estaba por salir la cirugía. Cuando mi mamá muere, al otro día a mí me llama el médico de si todavía yo quería ir a hacerme la cirugía. Obviamente yo le corté porque yo no estaba bien y yo decía, ¿por qué me llama el médico? Sin nada que ver. Tac, le corté, no le hablé más. Después me volvieron a llamar, me llamaban y yo lo dejé. Pero porque estaba mal. Y sí, y sí. Y mi hermana, le conté a mi hermana porque no paraban de llamarme. Y me dice, te lo tenés que hacer porque si lo hablaste con mamá, tomalo como señal. Dice, mamá muere, al otro día te llama el médico para darte el ok, me dice. Yo le digo, no sé. Para todo esto yo le conté al médico mi situación y bueno, dejamos pasar un par de meses. Pero mi cirugía ya me habían dado el ok. O sea, ya como que yo ya tenía ahí... El espacio hecho, sí. Claro, ya estaba para hacerla, ok. Ya estaba para hacerme. Y bueno, yo lo tomé como eso, como una señal, como que mi mamá dijo, bueno, tanto que lo estabas esperando, tac, acá tenés el sí para la cirugía. Y bueno, nada, me quedé con eso. Pero al mismo tiempo me ayudó. Había algo que te decía todo, que no. Sí. No que no. Sino que toda esta situación por la que pasé me ayudó a ver que... Porque yo también tenía esta pregunta de ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos después? Es más, una de mis hermanas me decía, no vamos a ningún lado, vos te morís y te morís. Vos no vas a ningún lado. Yo no sé si era porque ella estaba enojada o qué. Pero yo cada vez que preguntaba eso, porque en mi cabeza estaba, ¿dónde vamos después de que te morís? ¿Dónde vas? Y bueno, creo que esa fue una respuesta también, de que ella está bien, de que nuestros seres queridos, donde sea que estén, van a otro lugar y es mejor, es mucho mejor que estén. Si no crees en Dios, ¿a dónde crees que está? O sea, yo creo en algo poderoso. Ok. Sé, en Dios. Ok. ¿Dónde creo que está? En nosotros. Siempre nos acompaña, a todos. Creo que unos los tienen como más conexión con Él, porque están como más despiertos, por así decirlo. Pero Él está con nosotros. Yo siento que Él está dentro de nosotros. Yo nunca me sentí sola en esa oscuridad cuando todos se empezaron a despedir de mí. Yo siento que era Él el que estaba ahí, o el que me envolvía para no sentir ese miedo o frío, porque en ese lugar no sentía frío, nada. Yo no recuerdo, es más, no recuerdo si me miré, si estaba con ropa o no, pero lo que sí recuerdo es que no caminaba. Eso sí lo recuerdo. Era como sensaciones como tristeza, alegría, sí, desesperación, o sea, no sé. Sentís las sensaciones, pero lo que más sentí es paz y felicidad. Yo cuando vi a mí en el paro que tuve y vi a mi mamá, esa luz blanca era paz, era una, no sé cómo, uno lo explica sí, como paz, pero es más allá, porque uno puede sentir paz estando, no sé,
haciendo lo que a uno le gusta, meditando, qué sé yo, pero es mucho más allá. Yo Claro. nunca dejé de meditar igual porque la meditación, que es lo que le explicaba a la enfermera, es lo que más parecido a ese lugar. Es lo más parecido a ese lugar, la meditación. Es, es como lo que hasta el momento he logrado, como así como lo más parecido al lugar a donde estuve. Para aquellos que no conocen, estaba viendo ahí abajo que están preguntando, hola Pau. Hola. Gise es una chica argentina, una mujer argentina, este, que conozco hace un par de años. Bueno, no sé si uno y medio, dos, la verdad que ya a esta altura la conozco. Ya vamos Eh, para dos. Mirá vos, estamos Sí, estamos en aniversario casi. sí. Ya vamos Bueno, para la dos. conozco, la conozco hace un tiempo y fue una de mis primeras entrevistadas, justamente por la situación que experimentó hace un tiempo atrás. Y estuvimos charlando, me contó que le habían pasado algunas cuestiones, así que decidimos juntos estar acá hoy charlando de sus nuevas experiencias, de algunas cuestiones que para ella fueron un cierre, a lo mejor no, en algunas otras. Esa es una de las preguntas que te quería hacer. Para vos, esto que sucedió, ¿es un cierre definitivo o que dando pie a otras cosas que vengan o hay algo que te Para quedó mí, inconcluso de todo esto? para mí fue el principio. O sea, todo lo que Ok. me pasó para mí fue el principio. El principio de un montón de cosas. Un montón. Porque yo al principio es como cuando empecé a tomar conciencia, ¿no? De todo. Porque yo estuve como. Este año que yo te digo que no cuento, fue un año en el que yo estuve apagada completamente. Yo lo único que quería era volver a caminar y volver a moverme. Entonces era lo único que yo en mi cabeza tenía. No se me venían otras preguntas. Es más, el duelo de mi mamá había quedado también como yo lo tuve tarde, el duelo de mi mamá. La empecé a duelar después de esa rehabilitación que tuve. Ujú. Eh, Así que después de todo eso, para mí fue el principio, porque empecé a buscar respuestas, respuestas a por qué, sobre todo el por qué. Y después cuando yo veía que no encontraba el por qué, dije, voy a ver si a otras personas les pasó lo mismo. Voy a ver Ujú. si, si hay otras personas en otro lado que haya vivido lo mismo que yo o parecido, o porque no todos vemos del otro lado lo mismo. Entonces, no es como que vivimos lo mismo. Pero sí en algunas cosas son muy parecidas. Como en esto de que del otro lado no hablamos con la boca. Eh, Nos Hay mucho de escuchamos. eso. Hay mucho de eso, Eh, sí. Hay muchas eso lo. experiencias. Sí. O que no caminamos. Porque no caminamos. Es como Te que. trasladás. Sí, te trasladas. O. Es muy loco, pero ¿Olores? es así. ¿Olores? Olores, bueno, lo que te decía, yo sentía mucho los olores a sahumerio. Es lo más parecido, porque en realidad son riquísimos los olores. Pero a sahumerio o a saumos. Viste que los saumos tienen como otro olor. Aparte es como más Natural. floral y más natural. Eso, los saumos. Esos olores no se me fueron más. Yo lo sentía mucho, esos perfumes. ¿Sentís que después de la experiencia que tuviste que hay cosas como que se te borraron de la cabeza, como palabras, situaciones, que vos tenés que hacer como un poco más de esfuerzo para recordar
o para enganchar una cosa con la otra? ¿Por qué, Lo que por qué por te ahí pregunto esto? es como que me emociono, ¿viste? Al contarlo. Ok, ok, eso es Pero algo que pasa. sí, y por ahí desordeno un poco. Pero si yo al momento lo tengo que ordenar y tengo que hacer memoria y ordenarlo, es como que lo empiezo a vivir todo de nuevo. No es que se me haya ido como otros recuerdos, no sé, ponele. No sé, mira, te voy a dar un ejemplo. Vas a decir, pero es, no sé, cuando tuve mi hija. Ok. Yo tengo recuerdos, pero todos así como al voleo. Como muy así, como muy a lo lejos, como que hay cosas que se me borraron. No me acuerdo. Es más, si viene mi papá a decirme, no, pero yo me acuerdo que ese día, capaz que no me acuerdo yo de eso. Pero en esta situación en particular no se me ha borrado nada. Ya hace 3 años, yo no lo puedo creer. Yo cuando me ponía a pensar, 3 años ya es un montón. Es un montón. Es Es un un montón. montón. Y cuando me pongo a recordar lo que pasó, para mí es ayer. O sea, yo ayer salí de ahí y me acuerdo todo como si fuera la semana pasada que pasó. Por eso decidí también esto, de ponerme a escribirlo y como acomodar fechas y cosas que por ahí uno en la emoción de contarlo no se pone a recordar fechas. Pero como Y no, esto que claro. yo te decía, a mí me pareció re loco la fecha, la habitación. Ay, ¿sabes qué? Yo te conté A ver. que yo veía el 11-11, el 11-11, el Ujú, 11-11 por todos lados después de que yo ujú. salgo. Y a la chica de meditación, ella me dijo, cuando vos veas los números así o te llame la atención en realidad los números, vos buscá en Google, buscá qué significa y más o menos ponete a pensar qué es lo que le preguntaste vos al universo. O sea, ¿qué le preguntaste? Vos le preguntaste algo, por eso te están contestando. Yo decía, esta chica está, ¿viste? Yo al principio cuando ella me empezó a decir eso, yo dije, no. Pero bueno, como yo empecé a ver el 11-11 y ya decía que el 11-11, que es el 11-11, y lo busco, y ya me quedó el 11-11 en la cabeza, me lo tatúo, todo. Para mí el 11-11 es que ahí fue cuando ellos se empezaron a comunicar conmigo. Cuando digo ellos, hablo porque yo siento que está mi mamá, pero hay otras personas, hay otros seres del otro lado, no sé si personas, seres que están conmigo. Mis guías, eh, este todo del que hablamos que es Dios, y Ujú. yo sé que ellos se comunican conmigo a través de los números. Eh, la habitación que me toca, la habitación 11 me toca. Y cuando ¿La yo me habitación di 11 te toca? 11 me tocó. La habitación 11 me tocó. Y Qué yo me di cuenta impresionante. cuando salí de cirugía. Vi el 11 grandote ahí en la habitación. Yo no lo podía creer, yo le decía, sáquenle en una foto, sáquenle en una foto. Y me miraban, Pu- viste, como diciendo, Y cuando estuviste ahí, cuando sentiste que estabas ahí, ¿vos sentiste que alguien te recibía o simplemente estabas? ¿cuándo? Cuando Bien. te pasó la primera, la primera vez que tuviste esta situación que fue la que más te duró, de hecho, ahora porque obtuviste Sí, respuestas sí, de eso, pero claro. en la primera parte de aquella vez que hicimos la primera entrevista, vos comentaste que estuviste en coma, pero cuando vos fuiste a ese lugar, Sí, vos contaste muchas veces que te trasladabas, era como decirte, bueno, pasó sí, acá, te trasladabas en este espacio y tiempo. Pero en sí. algún momento sentiste que estabas en otro espacio y tiempo y en ese lugar te recibían o si no siempre fue acá. Era, era como,
eran diferentes. ¿Sabés lo que yo? Ustedes me van a tratar de loca, porque pero yo creo que hay muchos universos. Ajá. Es, siento que estamos viviendo al mismo tiempo en otros universos. Ok. ¿Cómo llego a esta conclusión? Porque cuando yo estaba en esto de viajes que yo iba y venía, Ujú. era como que estaba en otro hospital también. Y en Ok. este otro hospital habían otras personas, no era la familia que yo tenía de este lado, eran otras personas. Y a mí en ese hospital a mí me daba una desesperación re grande porque yo no te conozco, yo no sé, pero era otro hospital. Y es más, yo le dije, a mí me trasladaron en algún momento y capaz que yo sedada no me di cuenta. Claro. No, vos nunca te moviste. Vos nunca te moviste de terapia. O sea, vos siempre estuviste, los 3 meses estuviste en terapia y ahí te quedaste. De ahí no te movieron más que para hacerte las tomo o las cirugías de urgencia que te hacían, pero nunca te moviste de ahí. Y yo tenía eso, de que yo iba. Es más, yo me daba cuenta cuando no estaba en este plano, ¿cómo le podemos llamar? De seres humanos, Ujú. cuando veía a mi 3D. mamá. Sí. Cuando yo veía a mi mamá, ahí me daba cuenta que ya era es otro lugar, tanto por cómo hablábamos, que yo te dije que ella no me hablaba moviendo la boca, sino que por los olores, por los colores, Ujú. por el tiempo también. Claro. El tiempo pasaba de otra forma. No, para mí ahí cuando veía a mi mamá no había tiempo, no había la necesidad de tiempo. En cambio en los Es otros que lugares, sí. pasa Como por que ejemplo en mi casa o en el hospital este que te digo. ahí Miguel te pregunta, ¿cómo te sentís hoy con todo esto? Como decía al principio, cuando el médico me contó, porque él me dijo, yo ahora te voy a decir todo, vos vas a tu casa, porque él me había escrito en una planilla todos los riesgos que corría mi cirugía y todo. No sé, alguien que hubiese leído todo eso dice, yo no me voy a ir a hacer la cirugía, pero ni a palo me hago la cirugía. Y yo sí, me la voy a hacer porque yo sé que va a salir todo bien. Y me la voy a ir a hacer porque yo no quiero terminar, o sea, porque, o sea, estaban los pros y los contras. Y los contras para mí eran peor que la cirugía, así que Sí, claro. yo prefería la cirugía. Y nada, como te decía, yo no le tengo ya miedo a la muerte. Cuando hay personas que me dicen, ¿no tenés miedo? No tengo miedo. No tengo miedo. Sé que del otro lado está la persona más importante en mi vida, me está esperando. Y yo tengo muchas ansias de verla, pero sé que también estoy de este lado por algo. Y es eso lo que estoy buscando. Es como respuestas a ¿por qué estoy acá? Yo sé que estoy acá por algo. A mí no me pasó todo esto porque sí. Eso lo tengo clarísimo porque es más, cuando este enfermero me dice, hicieron exactamente lo mismo que con vos y no salvaron a esas 2 chicas, yo sé que por algo estoy. Es que Algo, seguramente, algo seguramente. hay que tengo que hacer, o no sé si tengo que hacer y solo ser, pero es lo que yo siempre
pienso, cuando ya cumpla, que capaz que me dé cuenta o capaz que no. Capaz que me doy cuenta, che, era esto lo que vine a hacer. Esa Capaz que sensación, no, capaz que pasa desapercibido. esa sensación que me deja de que estar tan preocupado, y esto es una sensación muy personal, Sí, estar tan preocupado por por mi misión, me olvido de alguna manera, o quizás es lo que me pasaría a mí, ¿no? Estar pensando tanto en mi misión y en qué es lo que tengo que hacer y cuál es el camino y por dónde voy, que, que me termino olvidando de lo que estoy experimentando en este momento. Como que dejo de vivir el presente para vivir una misión que todavía ni siquiera sé qué es claro, ni de dónde viene. sí, Entonces me da la sensación de que a lo mejor no tenés que buscar más que disfrutar lo que tenés. Hoy tenés una familia, ahí sí, tenés hijos, estás pasando por un momento personal. Estimo que más allá de lo que te tocó vivir en este último tiempo, estás viviendo que no es poco. ujú, Que digo por esta cosa del milagro de la vida, ¿no? A esto me refiero sí, concretamente, de que hay un montón de cosas positivas detrás de la experiencia. Y entendiendo de que esto sí, te significó mucho, pero a lo mejor solamente se trata de vivir, como de experimentar. sí, sí. Eh, Es más, yo al día de hoy, yo cambié un montón de cosas. Y es más, ¿sabes qué? Siento que cambié tanto que se empezaron a alejar personas y de sí, mi entorno. No alejar porque, no sé, no les agrada o lo que sea, pero se empezaron a alejar en el sentido, no sé. Es como, estoy sintiendo como ese momento, ¿se alejaron o te alejaste? como, sí, puede ser que me haya alejado yo también porque yo ya no me sentía como a gusto. Por eso. Había muchas cosas que ya no me cerraban o no me gustaban. ¿Hoy estás en pareja? Sí, Ok. sí, sí. Y también ahí pasaron cosas muy heavy, muy heavy. Pero, pero es por todo esto. Es todo esto que yo volví diferente. Eh, no sé cómo explicarlo. Es como si me hubiesen cambiado el chip. Como yo era ¿Y como sí? una persona con un entorno en el cual me mataba de risa o capaz que compartíamos un montón de... Y ahora cuando los escuchaba era como escuchar cosas que no sabes que no me hace reír lo que me estás contando, ahora ya no... O ya no me interesa lo que estás hablando, es como raro, pero Y era porque, así. a lo mejor porque hay una percepción mucho más seria de lo que es la vida y para qué estamos y por qué la queremos y por qué deberíamos disfrutarla. Y no sé, vos estabas también en un ambiente medio picantón, entonces eso Sí, también, qué sé yo, te lleva a vibrar de otra manera y aparte sabiendo en qué ambiente y sabiendo lo que sí. te pasó, podría decirte que no tenía nada que ver con tu nueva búsqueda. Pero bueno, es una sensación mía, eso No, no tiene nada nada, que ver no, con... nada que ver. Es más, yo sigo teniendo mi página, ¿no? Con todo ese Ujú. entorno. eh, y sigo teniendo como amistades ahí, pero es como que siempre yo ya no siento como eso que sentía antes, como las ganas de discutir, debatir y ya como que siento tan vacío eso. Es como... eh, es, es- es como, no sé, eh, como que lo veo al Pepe Ujú. debatir o discutir. Hay cosas como que eso al Pepe hacerse mala sangre. Entonces me alejo
me alejo. Por ahí estoy, ahí los escucho y estoy con ellos. Ujú. Pero ya no de la misma manera. No, ya no es lo mismo. Y Y no. con mi entorno, con mi familia lo mismo, ¿eh? Con mi familia lo mismo. Eh, Totalmente. se- lo que antes, yo siempre dije, la que nos unía como familia, en todas las familias debe pasar, que hay Y hay sí, uno, que es el que une esa familia. Ese uno no está y ya. Y en este caso, en mi familia era mi mamá. Ella se fue y ya. Esto es otra cosa. Ya no es ahí, lo que era. ahí Gise Migue te está diciendo, me tengo que ir de corazón, si aún guardas Ay, un dolor respecto a tu mamá, te puedo ayudar. Dudé mucho en ay, decírtelo, espero no molestarte. Bueno, no, si hay alguien en quien confío en esta tierra, es en este chico Miguelito, que no es Miguelito ya, porque ay, es un amigo mío de toda la vida, crecimos juntos y de hecho él vivía al lado de mi casa. Y después, bueno, sí. él hoy por hoy se dedica, lo voy a bautizar, yo no sé si se considera o si lo experimenta así, pero yo lo considero como un sanador. Entonces, es una persona con un corazón enorme. eh, Así que si lo sentís, si vivirás, nada, lo único Sí. que tenés que hacer Cuando, sí, es cuando, comunicarte con él. si él me quiere decir algo, lo que sea, que me escriba por privado, yo no tengo problema. No hay Bueno, problema. ahí está, Miguel. Así que Escribile, Miguel, así cualquier cosita ustedes lo pueden seguir de forma privada. sí, Ningún sí, problema. yo no tengo problema. Pero Bueno, sí, Gise, eh, em, hermosa charla. ¿Pasó volando? sí, 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 sí. Bueno, primero quiero agradecerte, porque primero que siempre para mí es un disfrute estar escuchándote. Siempre, bueno, siempre me pasó lo mismo con vos. Es hermoso lo que te pasó. Eh, yo me quedé con la sensación de que esto que te pasó ahora te dio un cierre relativo y que te dejó algo Sí, lindo. sí, sí. Digo un cierre relativo porque a lo mejor, porque viste cómo es, esto empezás a hurgar un poquito y empiezan a salir cosas. Sí. Así que, bueno, Para mí nada, es aprender todos los días. Todos los días. Todos los días. Aprender algo nuevo. Eh, yo, como les decía antes aparte de mi cirugía y todo, yo era una planta. Yo existía porque existía. Yo me movía porque me tenía que mover a ver a mi vieja y era lo único que hacía. Creo que claro. si no me hubiese operado y no hubiese pasado por todo esto que pasé, yo me hubiese muerto. Es así. Yo me hubiese ido con mi mamá, pero así como una planta, o sea, viste que no la regas más, pero porque me hubiese dejado ir. Eh, y creo que es eso también un poquito, ¿no? Que me dieron como una segunda oportunidad. Me vieron tan en pausa que dijeron, bueno, vamos a ver si le das más O uso a esta vida. simplemente hay otros planes y me parece que uno a veces, uno cuando la está pasando mal, independientemente sea físico o mental, uno como que se deja ir, ¿viste? Me imagino Sí. como cualquier ser humano que se deja ir ahí en un arroyo y te deja que te lleve el agua. Entonces Mm, cuando estamos hundidos en la mierda a veces no la vemos, ¿viste? Como no la vemos, no importa que te la digan, no importa que te la cuenten, no importa que te miren a los ojos y digan, ¿no te das cuenta que estás en la mierda? No la ves, no la ves. Es como, ¿viste? A veces sí, estamos en ese mood y es difícil caer, ¿viste? A lo mejor eh, creo que el ser humano muchas veces ve cuán hundido en la mierda está cuando ya no puede ni siquiera
olerse a sí mismo, eh, y cuando no aguanta más necesita tocar fondo para ver hasta dónde llegaba para poder salir después de ahí. Pero bueno, Sí. estimo que no todo el mundo es así, pero me da la sensación de que en gran parte sí. Creo que Bueno, todos hermosura, tocamos fondo de diferente manera igual. sin Así que, duda, pero sin duda, sin duda. Por sí. eso me parece que Pero tenemos que llegar ahí, ese es el punto. inevitablemente. A mí me parece que lo que termina sucediendo es que sí, no importa cuál, para mí lo que es el fondo, a lo mejor para vos no lo es. Sí, Entonces, sí. eh, el punto es que como que necesitamos llegar a ese lugar para poder salir de ahí. Sí. Bueno, cada uno tendrá sus propios límites, de esto. Corazón, te despido Un y gusto. te agradezco. Dale. Te despido y te Gracias. agradezco. Y gracias No, a gracias a todos vos, ahí hermosa. por escuchar y estar. La Te verdad agradezco que un montón. gracias. Y cualquier Me cosita, encantó. como siempre, compartí, ¿eh? Escribime por lo que Sí, sea, sí. que bueno, ya tenés mi teléfono ahí, escribime ahí por mensajito o por acá, por donde Sí. vos quieras. ¿Dale? Y bueno, y esperando tus likes. Yo Que hacía, hace hacía rato que no mucho, hacías. re vago el tipo. No, lo que pasa es Pero que, no, está bien. lo que pasa es que estoy con un proyecto fuera de lo común para mí. Me puse en modo textil hace mucho tiempo, que tenía ganas de hacer un proyecto con ropa y me metí me metí en diseño y estoy diseñando remeras, hago remeras Sí. estampadas, hago un montón de cosas. De hecho, tengo máquinas acá, que estoy rodeado. Y estoy Encima, como, hermosas las estampas. Las vi, qué lindo. ¿a dónde las viste? Así. Y me diste el Instagram. Ahí lo vi. ¡Ay, sí! Tenés razón. Mira, te re perdido, ¿no? Ay, no, no, no. Pero aparte pero totalmente, rodeado de proveedores, preguntando acá, preguntando allá. Me estoy Sí. volviendo loco. Que yo digo, ¿por qué no seguí haciendo mi trabajo y nada más? Pero bueno, igual lo disfruto. La parte de diseño me parece muy divertida. Y bueno, estoy con eso. Entonces, la verdad es que me acuesto tarde haciendo laburos. Entonces llega un momento que no tengo ni ganas de prender para ser vivos. Y no sé, cuando vos me mandaste, cuando empezamos a cruzar mensajitos, ¿viste? Sí. No sé, me generaste muchas ganas de hacer y de compartir con vos. Y la verdad es que yo disfruto, una charla con vos y sobre todo en este Sí. plan. Y yo quería contarles igual a todos, ¿eh? Quería contarles a todos que lo que había pasado, porque para mí era como ¡boom! ¡Qué Y sí, locura! Sobre todo esto de las enfermeras y los nenes. Eso fue lo que los más nenes. marcado me quedó. Y sí, Eso es lo que más y marcado sí, me quedó. ¿cómo no? Pero se los quería contar, porque después, viste, el tiempo pasa volando. Así que Lo lindo de era todo esto contarse. es poder compartir este tipo de situaciones y que no queden en la nada, que no queden ahí flotando. Compartirlas Sí, porque hay sí. gente que, bueno, yo soy uno, yo le tengo pánico a la muerte. Hay gente, hoy hablaba con Alex y con algunos amigos más, y yo digo, escúchame una cosa, ¿y vos qué relación tenés con la muerte? Ah, yo la espero. Y, y yo digo, yo ni en pedo. Y Carlitos, por ejemplo, el cura, el sacerdote, también. Digo, ¿vos qué relación tenés con la muerte? Ay, no, yo la verdad es que no veo la hora. Digo, pero yo Sí, no puedo ni siquiera pensar en eso. Digo que cuando vos decís, cuando vos o cuando personas como vos, tienen estas experiencias y que tienen la posibilidad de por lo menos compartir su experiencia, aquellos que de alguna manera tenemos miedo, y me hago cargo de mi parte, eh, me dan como una cierta tranquilidad. No sé, hace mucho tiempo atrás vi una película que a mí me dio más tranquilidad y que la menciono porque la tranquilidad que me brindas cuando te escucho hablar de todo esto sí. es la misma sensación de tranquilidad que me brindó
la película que se llama No Solar, y que yo siempre hincho las pelotas con todo el mundo. Miren aquellos que tienen una relación rara con la muerte. No Solar es una película que a mí me abrió la cabeza y me dio tranquilidad en relación también a esta cosa de mi viejo falleció también. Y muchas veces lo pienso, sobre todo ahora más de grande, lo pienso cada vez más. Y cuando pienso en eso, pienso en mi viejo y pienso en esa peli, digo, acá hay un montón de información súper interesante. Por eso te digo que está bueno que compartas lo que te pasó. Siempre hay alguien Sí. que te va a escuchar, siempre va a haber un oído amoroso que te va a escuchar con buenas intenciones. Así que gracias por eso. No, sí. Y a mí me encanta llevarles tranquilidad. Como te decía, a la señora esta que estaba haciendo quimio, Mm, verle la cara, o sea, porque uno está ahí tirado en el sillón claro. y está como en serio y, bueno, no sé qué se sentirá hacer quimio, pero yo sé que te empezaba a sentir mal y todo. Pero ella, la sonrisa con la que se fue, y cuando la vino a buscar el hijo, se fue re contenta y el hijo miraba como diciendo qué le pasa a esta mujer si nunca la saco así. Claro. Eh, este, ay, ahora te cuento, le decía, ahora te cuento en el auto, tengo un montón de cosas para contar. Y yo, nada, me quedo con eso, con esas sonrisas, con esa, no sé si será tranquilidad, pero por lo menos de que sepan de que del otro lado hay algo. Yo no sé ¿Cómo? cómo explicarlo, porque como te decía, creo mucho en esto de tal vez hay muchos universos y tal vez en una de esas aparecemos de repente en otro universo. Es más, yo a mis hijas hasta el día de hoy le digo, ¿será que lo que estoy viviendo acá no es que en el otro me morí y acá estoy ahora en otro? Y ellas como que dicen, vos estás cucú, ¿viste? Pero es como, yo me quedo, ¿viste? Como diciendo, si Vos hay sabés tantos que universos, es como, en orden a lo que acabas de decir, hace un tiempo atrás yo estuve a punto de hacer una entrevista también a una chica que fue en la misma época que te entrevisté a vos. sí. Entrevisté a Ana, una chilena medium que también pasó por una situación parecida a la tuya, y después de Ana venía otra chica que también había contado una operación y en la operación se va, Mm, se fue. Entonces, en el momento que se va, bueno, ya, perdón, primero te cuento que finalmente no le puede hacer la entrevista porque sí. la operan nuevamente Uy. y yo nunca más la vi hacer ni un solo video. O sea, yo no sé si es que finalmente se fue de gira Ujú. o dejó las redes, porque por esto te digo que cuando uno tiene una experiencia tan fuerte, todo lo que es superficial Sí. pasa a segundo plano, ya no hay nada que te interese. Entonces, a lo mejor yo no sé si finalmente se fue de viaje o decidió deliberadamente no tener más redes sociales y le importa un carajo y está muy bien. Sí. Así que no sé, pero ella había caído, había tenido no sé si un accidente, no era un accidente, le habían operado el corazón. Y sí, le habían operado el corazón porque me acuerdo que dije, ay, qué casualidad, porque Ana, la chica chilena que había fallecido y que estuvo como, sin mal no recuerdo, como 17 minutos fallecida. Sí. Eh, Sí, me acuerdo de esa entrevista, sí. bueno, La escuché. esta chica le habían operado el corazón y fallece. Y cuando fallece se ve a ella misma en un lugar gigante, de puertas altísimas, de una mesa larga, y como que había como seres. Ahora tengo el vocabulario para poder decírtelo, en ese momento Mm, ni me acuerdo, ¿no? Que había sí. querido decir ella, pero ella lo dijo así como, había seres, yo lo que creo es que lo que había visto eran seres interdimensionales, como que había seres raros para ella,
que no eran, eran humanoides, pero como que había diferentes rasgos, y a ella le llamaba mucho la atención sus colores, sus rasgos, su cara, sus gestos, y que enfrente de ella había alguien que oficiaba como de Jesús, o alguien muy importante, y ella lo sentía dentro de ella que era alguien importante, pero no podía decir quién carajo es, ¿viste? Como Claro. dice que dentro de ella sentía que la persona que tenía enfrente era muy importante, era como la persona. O sea, había muchas personas, pero había uno que brillaba por sí mismo, como que había un imán que la atraía a ella, y estaba todo el tiempo que quería ver todo lo que pasaba en la mesa, porque estaba totalmente choqueada por la situación, por la escena, pero que Sí. esta persona que estaba frente a ella, a escasos metros, irradiaba tanta energía que no podía no verla, como que quería mirar pero no podía, estaba hipnotizada por esta persona, y Wow. que esta persona le irradiaba amor, que con solamente una mirada ella sentía que estaba como envuelta en amor, y no había nada más importante que sentir ese amor de esa persona. Me dice, yo no sabía quién era, no sabía qué pasaba, no podía comprender en mi cabeza lo que estaba sucediendo, pero lo único que sí sabía era que era como que cuando lo veía a él estaba dentro mío, y a la vez estaba totalmente rodeada y explotada en amor. Imagínate que yo pude cruzar todas estas conversaciones que fueron cortas, yo estaba totalmente choqueado, y dice que él, hubo un momento que ella se acerca como a la mesa para sentarse, porque era una mesa larguísima, y decide sentarse, a pesar de lo que estaba sintiendo en ese momento. Y cuando se va a sentar, esta persona la mira, sonríe amorosamente y le dice, no, 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 no. Y ella sonríe como diciendo, ¿por qué no? Y dice, porque no es tu momento. Necesito que te retires de acá. Pero se lo dijo como de forma risueña, como amorosa, como abrazando la situación, no como despectivo, ni echando mal, ni este no es tu momento, ni nada tan directivo. Todo era como muy amoroso, como muy abrazador. Y dice que lo que se volvió con la sensación de que nada malo podría pasar a partir de ese momento. Ella volvió a su sala de operación, despertó de la situación en la que estaba, despertó en su cama en la clínica internada, eh, con todo, con todas las, con todo cosidito, Sí. todo volvió, pero dice que volvió con una sensación de amor que hoy por hoy no podría volver a ser la misma mujer de antes, dijo. Bueno, yo estaba desesperado por hacerle la nota, porque yo toda esta charla es la primera vez que la estoy contando, sobre todo con tanto detalle, porque ahora ya Sí. no me importa, porque ya en el momento que me importaba no decía nada, porque digo, no voy a adelantar nada de todo esto, porque la gente tiene que escuchar esta historia de ella, ¿viste? Sí, Para mí sí. era importante, como Claro. como escucharon la tuya, para mí era súper importante que escuchen la de ella, y de su boca. Claro. Pero bueno, como yo ya perdí tanto el rastro de ella y qué sé yo, habíamos cruzado WhatsApp, todo, pero hubo un momento donde dejó de contestarme y dije, listo. O sea, como que para mí era, falleció, qué sé yo, Sí. no sé. Aparte no era, me operaron de amígdalas. Era una Claro. operación, la operaron a corazón abierto, una situación re compleja, no era una pavada. Sí. La cuestión es que, por eso hoy te pregunté si vos sentiste que te recibían o sentiste alguna sensación de algo, porque me acordaba de ella explicándome de que del otro lado ella sintió que hubo algo que la abrazó. Después empezó a ver, cuando tomó conciencia, vio un salón gigante con mesa y seres.
y esta persona que brillaba por sí misma, que ella no le puso Dios, no le puso ese título, en ningún momento no le puso ningún título, pero sí sentía que estaba totalmente invadida por amor. Esa fue la sensación y me pareció maravillosa la explicación de, no le puedo poner Jesús, porque no sé si era, pero lo que sí estoy Claro, segura es que brindaba tanto amor que no podía, o sea, hacía que yo me olvide de todo lo que pasaba en la tierra. Y digo, es muy fuerte lo que está diciendo, porque él tiene su familia, sus hermanos, su padre, su claro, madre. yo también, yo tengo mi familia y todo, y cuando yo a ellos les decía, si me toca ir, me toca ir, y voy a estar bien, porque del otro lado es eso, es amor, paz. No sé cómo explicar esa sensación, porque no sé cómo explicarla, porque no hay palabras para explicarlo, lo que se siente del otro lado. Por eso cuando ella dice que la abrazaba, como se sentía abrazada, Se sentía abrazada con la sola eh, mirada. sí, es muy loco, pero vos sentís las sensaciones más lindas que sentís de este lado, las sentís como enormes del otro lado. Eh, es como es inexplicable. Por eso yo no le tengo ya miedo a la muerte, no. Yo antes estaba como vos, Nico. Yo no quería saber nada. No, Era no, como, ¿y a no. dónde vamos? Es más, tenía la pregunta esa de ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? Alguien, por favor, que me explique dónde vamos porque a mí me da mucho miedo, mucho miedo. Y ahora ya no. Es Ya. que aquellos, por lo menos a mí, cuando reconoce uno el miedo que le tiene a determinados temas, yo me empiezo a obsesionar y empiezo, bueno, me ha pasado de comprar, de hecho al alcance de mi mano tengo así, a simple vista tengo 4 libros que hablan de la vida después de la muerte, de los viajes del alma, del atrapamiento y recuperación del alma y todo lo que tenga que ver con ese tema. Acá, lo tengo acá, así, como que lo agarro Sí, y ya está. Entonces, hay un momento donde me termino obsesionando con la situación porque me genera pánico, entonces como que mi cabeza empieza como, bueno, a ver, busca información para ver si llevamos tranquilidad, o sea, a ver si te claro. calmas un poquito, flaco. Entonces, pero eh, hay que vivir y Sí, ya, viste, hay que como vivir. viví ya y lo que pasa, pasa y lo que, total, lo que tiene que pasar va a pasar igual. Sí, obvio. Hoy vi un video hablando de todo esto que decía que normalicemos el hablar de nuestro día, ¿no? Del día que nos toque partir Ujú, y de cómo lo queremos. ujú. Y yo eso lo estuve planeando. Ah, sí, No, se lo, ¿cómo planeando? no se lo conté a mis chiquis porque imagínate, las tuve 15 días llorándome. No daba a hablar con ellas de eso. Pero es como que es algo que todos tendríamos que saber. Más allá, sea yo, sean mis hijas o... Es algo que tendríamos como que normalizar el decir, ¿qué quiere el otro cuando se vaya? ¿Qué lo haría sentir bien, no? ¿Qué le traería paz? Si bien nosotros, como digo, nosotros dejamos este recipiente porque somos un recipiente y lo dejamos y ya esto ya no está más. Es como nuestro avatar acá en la tierra y ya Ujú. después nos fuimos. Pero el decir, creo que eso también le traería mucha... no sé, yo siento como decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero en mi funeral que no estés llorando como loca, desgraciada. Quiero que te grabes en la cabeza de que yo voy a estar bien y que trates de acordarte las cosas lindas, no sé. O llevarme flores, no sé, llevarme flores, tales flores, o quiero ser cremado, quiero ser enterrado en tal lugar. Eh, como normalizar el hablar de eso. Yo, Quizás, por ejemplo, la semana antes de que mi mamá, sin saberlo,
fueron 15 días antes más o menos, que la agarré a mi mamá, pero no me preguntes por qué. Pero le hice todas estas preguntas. Vos cuando mueras, ¿qué querés? ¿Querés ser cremada? ¿Querés ser enterrada? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Querés ser velada? ¿Querés flores? ¿No querés flores? ¿Qué querés? ¿Qué querés en ese día? Y ella nos lo dijo y después se explayó un montón. O sea, porque después tiró unas cosas que hasta el día de hoy las tenemos que cumplir. Pero se explayó un montón, me acuerdo. Es como que, o no sé si estaba esperando el momento de que alguien le hiciera esa pregunta, pero de lo poquito que le pregunté se explayó un montón y desde ahí... Después mis hermanos me dijeron, che, ¿por qué preguntaste? No sé por qué pregunté, pero me salió preguntar, qué sé yo, estábamos un día y... Claro. La verdad, fue un momento, no sé. Creo que tiene que ver con que vemos a la muerte, por lo menos acá en esta parte del mundo, porque en otros países, en otros continentes no experimentan la muerte como la experimentamos en América Latina, o por lo menos en esta parte. Después hay lugares como en México, por ahí en México se experimenta la muerte de una forma distinta. De hecho, el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, se festeja de una forma distinta. Acá, culturalmente, yo justamente hoy le decía a Alexis, a Guerrero Espiritual, en su vivo hablábamos justamente de eso. Nosotros culturalmente estamos armados de una manera distinta. Alguien está muerto o alguien está a punto de morir, estamos todos llorando alrededor y como que todo es un lamento y como todo. Y yo le contaba que casi sin querer, queriendo, cuando me tocó despedir a mi cuñado, chico de 40 y moneda, o sea, no llegaba ni a los 43 años, no sé si creo que tenía 42, una cosa así, y fallece, nos tocó a mí y a mis hermanas acompañar ese proceso, y lo acompañamos de una manera distinta. Nosotros normalmente hacíamos lo que hace todo el mundo con sus seres queridos que están con una enfermedad de mierda, o están en una situación compleja con algún pariente. Hacíamos lo que hacíamos todos, acompañábamos el proceso, todos alrededor llorando, pasándola como el orto. Y esta vez nos pasó que seguimos como el camino de lo que se denomina el bardo budista. Es un libro que da algunos tips, en realidad te enseña cómo acompañar la muerte de un ser querido o de una persona, y se le habla y se le trata, y como que experimentas y acompañas ese proceso final para nosotros, inicio para él, como un nacimiento más que como el fin de algo, como el nacimiento de la vida, de una vida distinta, de una vida que no comprendemos nosotros, pero aquel que pasa del otro lado sí lo va a comprender. Pues decía que hay que dejar de ver el fin de la vida como el fin de todo, sino como el inicio de algo, como una forma de devolverte la vida de otra forma, con una energía distinta. Y fue mucho menos doloroso, que no quiere decir que no haya sido doloroso, la pasamos igual, mal en algún punto, porque seguía siendo una pérdida y nosotros estamos acostumbrados a experimentar la muerte como todo el mundo, pero yo sentí que era algo distinto, nunca me había sentido tan raro. Pero lo loco de todo esto, que le decía a Alexis hoy, que pasan cosas, ¿viste? Por eso me pareció interesante tenerte hoy acá, porque me conectó también un poco con eso hoy, con esta cosa de haber acompañado este proceso de un lugar distinto. La muerte del ser humano normalmente, por lo menos desde este lugar, siempre no se llevaron muy bien. Es verdad que generalmente
vivimos de forma trágica la muerte, pero se puede ver de una forma distinta. Eh, y hoy justamente hablábamos de eso con Alexis y él me decía lo mismo que te dije yo hoy más temprano. Depende de las culturas, ¿viste? De cómo ven este proceso final. Pero para nosotros es el final, pero para otras personas es el inicio de algo mucho más grande.